Voy a comenzar compartiendo el material de lectura para aclarar algunas cosas por algunas consultas que me han hecho y sobre todo porque las consultas son bastante repetitivas. O sea, he recibido varios correos consultando lo mismo, entonces me parece bien aclararlo. No sé si han escrito de este grupo, pero por las dudas, pues también aplica, ¿no? Vamos a ver. Vamos a ver. Ahí estamos. Bien. Bueno, cositas que aclarar con este material. Primero que nada, pues aquí está la definición inicial de gradiente. Esto en su momento lo vamos a repasar así un poquito rápido cuando terminemos los contenidos de esta semana, después de venir de vacación. Vamos a repasar un poco el concepto de gradiente, sobre todo porque lo vamos a utilizar en algunos temas más adelante. Así que lo vamos a repasar un poquito, no porque vamos a ver todos estos temas en clase, pero sí el concepto de gradiente y algunas propiedades importantes las vamos a repasar más adelante. Pero bueno, algunas consultas que me han estado haciendo. Me han preguntado bastante sobre esa notación del I, del J y del... Quiero decirles que, bueno, la mayoría de cosas que están empleadas aquí, algebraicamente hablando, son de lo que usted vio en álgebra vectorial. O sea que en teoría no deberían ser cosas que ustedes digan, bueno, no lo he visto. Son cosas que todos ustedes ya vieron y que todos ustedes deberían de conocer. Entonces, algunos me han preguntado que qué significa la I, que qué significa la J. La I, la J y la K son los nombres de los vectores unitarios canónicos en cada uno de los ejes. En el eje X es la I, en el eje Y es la J y en el eje Z es la K. Entonces, son los vectores canónicos unitarios de esos ejes, que particularmente en esta notación que se usa del IJK, sirve únicamente para decirle a uno, mire, este valor o esta expresión es la que va a ir como componente en X, esta otra es la que irá como componente en Y y esta como componente en Z. Entonces, la I, la J y la K única y exclusivamente sirven para, al menos ahorita, para eso, para indicarle quién es la primera, segunda y tercera componente en esa notación que usted ve en pantalla del gradiente. Y así, en todas las veces donde usted encuentre un vector con IJK, el IJK se refiere a primera, segunda, tercera componente. Así que ese es el significado del IJK. Los valores que lo acompañan son la primera, segunda y tercera componente del vector. De ahí me han preguntado también varias veces sobre el ejemplo, quiero ver, si es el ejemplo 3, no, es el ejemplo 4. He recibido algún par de consultas del ejemplo 4, sobre todo del paso que por qué la U la pone como 1 sobre valor absoluto de PQ por PQ. Entonces aquí, en el caso de la U, recuerden que en derivada direccional, esta U es lo que uno llama vector de dirección. Este vector de dirección tiene que cumplir con ser obligadamente unitario, o sea, debe tener norma 1. Si no tiene norma 1, uno lo puede arreglar para que sí tenga norma 1. Entonces, ¿cómo lo arreglamos para que sí tenga norma 1? Agarrando el vector y dividiéndolo entre su norma. Es lo que se ha hecho aquí. Agarran el vector PQ, en este caso, que es el que están estudiando, y lo dividen entre la norma de PQ para que ya se haga unitario. Lo que sucede es que no han escrito la división tradicional PQ entre la norma, sino que han puesto 1 entre valor absoluto, que es la misma norma, 1 entre la norma, después aparte PQ, pero es lo mismo que PQ entre la norma. De ahí sale el 1 sobre raíz de 2 y además el 1 sobre raíz de 2j. Sale de ese análisis. Ahora bien, también me hicieron consultas del 5 sobre este cálculo de la norma, esto que está aquí, ¿por qué daba 7? ¿Por qué daba 7 ahí donde dice puesto que, acá en esta línea, puesto que
valor absoluto o norma de v es igual a la norma de 6i más 2j más 3k. Eso es la norma del vector. Entonces la norma solo es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes. Usted agarra 6, lo eleva al cuadrado, agarra 2, lo eleva al cuadrado, agarra 3, lo eleva al cuadrado, suma todo eso, le saca raíz cuadrada y ya tiene el valor del 7 ahí. Así que esta es la norma. Aquí la ponen solo con un par de barras y no con la doble barra tradicional, pero es la norma. Que quede claro que es la norma. Bueno, entonces eso son algunas de las dudas que me han estado preguntando. A ver qué otra cosa. Aquí en el ejemplo 7, por si alguien ya lo estuvo revisando también. En el ejemplo 7, alguien me preguntaba también que de dónde salía la R, de dónde salía la R. Esto, lo que está aquí al final de la ecuación del gradiente. Creo que no he terminado de cargar. Vamos a ver. Bueno, voy a reiniciar lo que estoy compartiendo porque no, ya se quedó como estático. Vamos a ver, para mientras vuelvo a compartir, veamos la pregunta de José Ismael Marín. Dice, una duda así rápido, ¿la recta normal la puedo dejar expresada en simétrica o paramétrica? Y también con respecto al tema del plano tangente, ¿no será necesario hacer la gráfica de la superficie? Y también la última pregunta con respecto al tema de derivada direccional. En este caso, para sacar la derivada direccional, nos van a pedir que lo hagamos por la definición del límite. Bueno, vaya. Vamos una por una. En realidad, con la primera pregunta, la recta usted la puede dejar en forma paramétrica o en forma simétrica. No hay ningún problema, la puede dejar en cualquiera de las dos formas. Ahí como usted se sienta más a gusto. Si usted prefiere la forma paramétrica, bueno, si prefiere la forma simétrica también. Eso, pero eso es más que nada en la recta normal, ¿verdad? En el plano tangente, ni modo, ahí tendrá que dejar la ecuación general. Pero en la recta usted decide la ecuación que usted quiera poner. Por lo general, los libros tienen una ecuación preferida, que es la que utilizan. En este caso, creo que en SIL, pero es por cuestión de gustos del autor. Creo que aquí ocupan la simétrica. No sé, no recuerdo bien. Veamos. Demos un vistazo. Sí, aquí les gusta ocupar la simétrica, por eso ponen aquí un ejemplo, ¿no? Que tampoco hay mucho donde rebuscarse acá, pero particularmente por gustos del autor usan la simétrica, pero ustedes pueden usar cualquiera, no hay ningún problema. Con la segunda pregunta, ¿el plano tangente no será necesario hacer la gráfica? No, porque acá en este tema del plano tangente, muchas veces le van a dar a usted superficies que, que no necesariamente son superficies que usted sepa cómo graficar. Nosotros hasta la fecha solo hemos visto gráficas de algunas cilíndricas, gráficas de cuádricas y planos. Bueno, y esferas, nada más. Es lo más que hemos visto en 3D. Entonces, a nivel de otro tipo de superficie, si le ponen una ecuación un tanto extraña, no se le va a pedir que se grafique. Así que, si fuera un parcial, digamos que tal vez, o si fuera una tarea, se podría meditar pedirle el dibujo de alguna superficie que no se hubiera visto, a modo que usted investigara un poco cómo se grafica, pero para efectos de un corto, no se le va a pedir ninguna gráfica. Y con la última pregunta, derivada direccional. Para sacar la derivada direccional nos van a despedir que lo hagamos por la definición del límite. Fíjese que si fuera un examen tradicional, presencial, sí que tendría sentido
que se le pidiera método, porque usted tiene que mandar algo y ver el procedimiento que ha utilizado. O si fuera, por ejemplo, un parcial, aunque fuese virtual, pero como lo que hemos estado haciendo. Pero como no se le va a pedir que mande ninguna constancia de nada, en realidad usted podrá calcular la derivada direccional como usted quiera, con el método que usted quiera, aplicando las propiedades que considere necesarias. Y ya, ¿no? Usted va a poner solo la respuesta, que es lo que nosotros vamos a revisar. Bueno, ni siquiera nosotros, sino que lo que el sistema le va a revisar cuando usted responda el examen. Así que ahí usará usted los recursos que considere pertinentes. Así que ahí están las respuestas de las 3 preguntas que me hizo. No sé si hay algo más. Si hay algo más, escríbamelo en el chat. Para mientras, explico lo que quería decir del 7. En el 7 me preguntaban que de dónde salía la última expresión que está al final de la ecuación. Que por qué todo el corchete se había reducido a nada más una expresión bien sencilla. Y es porque lo que se ha hecho es sencillo, pero también en el material hay como que un pasito que no lo dice. Lo que se ha hecho es sacar factor común 1 entre la raíz de x cuadrado más y cuadrado. Si se fijan, el denominador es común en ambas fracciones. Se saca 1 sobre la raíz de x cuadrado más y cuadrado de factor común, y dentro del corchete, eso es lo que no lo han dejado explícito, dentro del corchete quedaría solo menos xy y menos yj al sacar el factor común. A ese menos xy menos yj le llaman ellos r, que aquí abajo lo aclaran, ¿verdad? Aquí abajo dicen, donde r es menos xy menos yj. Ahí le ponen la aclaración, pero bueno, uno antes de pasarse al párrafo de abajo, uno quisiera entender todo lo que está ahí arriba, lo entiendo. Entonces, ahí le han puesto también al final una R, que es como cambiando el menos XY menos YJ por R, ¿no? Han hecho una sustitución, solo que la mencionan después de que la hacen. Nada más ese dato. Particularmente ayer, curioso, que quien me lo preguntó, no sé si de este grupo, pero me mandó la captura y me decía que no entendía, y la captura iba recortada justo arriba de aquí donde dice R igual, justo arriba de esa línea iba recortada, entonces no se veía tampoco. Bueno, esas son algunas cositas que quería comentar. No sé si alguien tiene, por si me acuerdo yo ahorita de alguna otra observación, o alguien quisiera hacer alguna pregunta, comentario, no sé, ustedes dirán. Profe, yo tengo una pregunta. Sí, diga, vamos a ver. Vamos. En el caso del ejemplo 8, que piden un modelo matemático, si no fuera nada más un cuarto de K el valor de la respuesta, ¿cómo se expresaría, valga la redundancia, la respuesta? Porque ahí abajo ponen que para enfriarse con la mayor rapidez. En este caso, si digamos nos hubiera dado un valor en I también, ¿cómo se expresaría? Simple y sencillamente, bueno, por ejemplo, lo que pasa es que acá es como que le haya quedado, si lo ve como vector, 0, 0, un cuarto. Como que le hubiese quedado 0, 0, un cuarto. Es decir, el gradiente de la temperatura en un medio 1, 1 le da un cuarto de K porque le queda 0, 0, un cuarto. Evalúa toda la parte de arriba. En el un medio 1, 1 se le elimina lo de I, lo de J y solo le queda K. Si le hubiese quedado algo con I, imagínense que hubiera sido un 2. Le pone 2I más un cuarto de K. 2I más un cuarto de K, o lo que es lo mismo, el vector 2, 0, un cuarto. Ese vector uno lo va a interpretar aquí como una dirección. Porque aquí le dicen, para enfriarse con mayor rapidez, el mosquito debe volar en la dirección de un cuarto de K. Entonces, si esto le hubiera dado diferente, sería en la dirección de 2i más un cuarto de K, del vector 2, 0, un cuarto, cosas así. O sea, no cambiaría mucho lo que tendrían que justificar, simplemente el vector tendría más de una componente distinto de 0. O sea, tampoco caigan en el error de pensar que un cuarto de K es un número. El K es un vector unitario. K es el vector 001. Así que un cuarto de K en el fondo es el vector 00, un cuarto. Es un vector, no vayan a creer que es un número.
Es el 0,014. Ok, Así que gracias. eso sería nada más. Y la otra pregunta es que en el ejemplo 1 sobre la curva de nivel, ese más 9 no sería un Ajá. 6. El ejemplo 1. Ajá, Ya voy, en permítame. el Solo estoy gradiente, subiendo. en un punto sobre una curva de nivel. Es la página 8 si no me equivoco. Ah, página 8. ¿Por dónde? ¿Por dónde? Ilústreme. En esta, ¿no? Es que yo le sigo viendo el ejemplo Ah, no, 8. permítame. Sí, no. Es que yo ya lo bajé a la página 8, pero no sé por qué esto se detiene bastante. Tengo que reiniciar otra vez esto. Permítame. No sé por qué se congela tanto lo que estoy compartiendo. Bueno, acá. ¿Por dónde? Donde dice f de 2,3 es igual a menos 4 más 9 igual a 5. Mi pregunta es si no sería 6 ahí porque la derivada nos da menos 2x más 2y. Y si evaluamos el 2 y el 3, nos va a dar menos 4 y más 6, así como aparece al lado derecho. Pero ahí le han puesto un 9, no sé de dónde sale el 9. Es que no es el gradiente ese que me menciona, arriba. Entonces, ¿ahí qué Este, sería? esta es la función, nada más. Ahí donde dice puesto que, en la primera línea de la solución, después de donde dice puesto que, ese f de 2, 3, si se fija, no lleva el símbolo del gradiente, que es como el triangulito. No es el gradiente. Esta es la función, la original, la que está aquí arriba. La de menos x cuadrado más y cuadrado es esta. Evaluada en 2, 3. Por eso le queda menos 4 más 9. Es la función de arriba, la del enunciado. Que le quedaría menos 2 al cuadrado más 3 al cuadrado. Por eso le queda menos 4 más 9. Ah, ok, Es como entonces. para saber cuánto valdría z, digamos, que es a lo que uno le da valores, si se recuerdan, en las curvas de nivel. Es como decir, bueno, evalúo la función en 2, 3, eso me da 5, ese sería el valor de z, porque recuerden que f de x es lo mismo que z, y con z igual 5 lo toman como caso particular de la curva de nivel. Evalúan la función para obtener el valor al cual igualar la curva de nivel. Por eso lo ponen así. Ya después, aparte, hacen lo del gradiente, ¿verdad? Pero sí, arriba es la función la que han evaluado. Bueno, vamos a ver. ¿Qué otra pregunta? Ah, que es culpa de los testigos, dice Brian. No creo, porque yo no tengo testigos. Profe, yo solo tengo una consulta, nada más. Ajá. Diga. Es con respecto al ejemplo 4 de la página 149. Ejemplo 4, página 149. 169. Ah. Es del plano tangente, es el ejemplo. Ajá. Eh, Permítame. En teoría ya, yo ya. ya... Ahí está. Ajá. Mi duda es más que todo con el gradiente, porque en este caso sale que el gradiente está en 1, menos 1,5 y ya al ponerlo al igualarlo a sus coordenadas unitarias sale 1 menos j menos k, entonces no tendría que ser i menos j más k. Eso sería. No. No, vaya. Ahí, lo que pasa es que el 1 menos 1, 5 es donde usted lo va a evaluar. Menos 1 y 5. Ajá. El 1 menos 1, 5 no es el gradiente. Es donde usted va a evaluar su gradiente. Porque si ve el enunciado dice,
Encuentra la ecuación del plano Ajá, tangente a la gráfica del paraboloide en 1 menos 1,5. El 1 menos 1,5 es el punto donde usted va a evaluar su gradiente. El ajá, gradiente se lo han puesto a la par ahí a la izquierda, dice que es xy más yj menos k. Entonces eso lo evalúa en 1 menos 1,5 y por eso le queda 1 menos 1 menos k. Lo que pasa es que la k, si se fija en lo que está a la izquierda, la k no lleva ninguna variable, entonces no se ve afectado por nada. La i y la j ajá. llevan una x y una y, por eso es que ellos quedan así con 1 y menos 1. Ah, ya. Ya le Eso entendí en sería. esa parte. Bueno, Y profe, ok. en este corto Ajá. del jueves vendría también de estos problemas de aplicación de la derivada direccionales, de los que estaban hablando hace poco con el compañero, como por Fíjese ejemplo que el de la temperatura, el del rectángulo, no sé qué más decía, no sé, vendría. Fíjese que problemas de aplicación no le digo yo que no pueden venir, que no van a venir, porque sí podrían, pero serían problemas de aplicación un tanto rebuscados, porque la idea de los de aplicación usualmente es que primero usted en cierta manera cree la función con la que va a trabajar. Casi todos los problemas de aplicación son así. O si no, de una u otra forma, uno se queda un poco de tiempo analizando el problema. Por eso son de aplicación, porque requieren un tiempito para analizarlos. En el caso del corto, la idea es que no se tarden mucho en los ejercicios o preguntas. Así que si le viniera, digamos, alguno así de aplicación, podría ser, pero sería más del estilo, ya le digo como cuál, quiero ver, uno de aplicación, me voy a basar en la guía que aquí mismo está. Uno de aplicación podría ser, vamos a ver, bueno, es que tampoco hay mucho aquí de donde. Vaya, el 42 es un problema de aplicación, aquí está marcado. Pero este 42 se lo podrían poner, pero se lo podrían poner si ya le dieran la función. Si a usted le dieran ya la función, entonces ya lo demás es bien mecánico, porque le dirían, digamos, en cuál dirección a partir de 233 la temperatura T aumenta con mayor rapidez. Esos son cálculos bien sencillos. En cuál calcule la máxima tasa de cambio, o sea, el valor máximo de la derivada direccional, eso es bien sencillo también, pero todo se basa en que usted construya bien su función y ahí se puede tardar un poquito. Entonces, el 42 podría ser un problema accesible de que le viniera, pero si ya le dieran la función. Así que tendría que buscarse, si viniese, algún ejercicio de aplicación, pero bastante adecuado por el tiempo, uno que no requiera analizarlo tanto, sino ir ya directo como a calcular lo que se pide. Ajá. Yo les recomiendo de la guía que le presten mucha importancia, por ejemplo, no digo que los ejercicios mecánicos no lo hagan, practique, ¿no? Para ver los cálculos. Pero, por ejemplo, este del 31 al 35 de la página 6 del PDF, estos del 31 al 35 son preguntas que tal vez no son ejercicios tan mecánicos, pero que lo ponen a uno a pensar un ratito. Por ejemplo, no sé si alguien ya intentó contestar la pregunta 34. Suponga que la derivada direccional en la dirección de u de f vale 6. ¿Cuál es el valor de la derivada direccional en la dirección de menos u? Esto no requiere cálculos, simplemente es analizar. Esta es una bonita pregunta para cuestionario, esa que usted está viendo ahí, la 34. Tal vez idéntica o con datos diferentes, pero cositas así se le pueden poner. Y ahí están en las preguntas. Vea el 33. Suponga que el gradiente es igual a 4 más 3, 4i más 3j. Encuentre un vector unitario u de manera que la derivada direccional valga 0, que sea máximo, que sea mínimo. Los tres literales son buenas opciones para cuestionario. No requieren mayores cuentas, nada más que usted haya leído bien el material y comprendido bien cuándo es que se da el valor máximo, el valor mínimo de una derivada direccional y analizar un poco cómo es que la derivada podría ser 0, conociendo únicamente el gradiente. Entonces, estas preguntitas
Se los digo porque ya en otro grupo me hicieron las consultas de esto y sinceramente son preguntas bastante accesibles para que tal vez con datos distintos algo similar se les podría poner en el examen. Preguntas como esas. Preguntas. Hay otras que ya no son tan factibles, algunas que sean un poquito más complicadas, pero preguntas como esas podrían venir. De planos, tangentes y rectas, ahí creo que no habría ningún problema en que le viniera un problema mecánico, decir cuál es el plano tangente a esta superficie en este punto, y se le dan las opciones, algo así. Aquí no hay mucho donde perderse, no hay mayor variedad, así que por ahí andará. De aplicación, sinceramente creo que no. Ojo, ese es indirecta, dice. No, yo soy muy sincero en decir que más o menos, no le digo que le va a venir, porque recuerden que son un montón de grupos, se los estoy diciendo a ustedes y puede ser que les aparezca algo similar a otros y no a ustedes, pero a lo que voy es que tampoco esperen que todo venga exactamente textual como está en el material. A veces es cuestión de que algunas preguntas vendrán para que usted las piense y las analice un poquito. ¿Otra pregunta? ¿Duda? ¿Comentario? Pues gracias, profe. Bueno. Ah. Otra pregunta. Ok. Bueno, pues entonces quitamos esto. Y vaya, vamos a ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Me tardé, pero hace poquito, ahorita ya durante la clase, les acabo de subir el material de la clase de la semana pasada, la segunda sesión, que si se recuerdan, nos quedamos viendo un problema de aplicación, si no mal recuerdo, un problema de aplicación. Y bueno, era de aplicación de reglas de diferenciales, si no me equivoco. Y quedamos en el planteamiento, ¿verdad? Nada más de la ecuación, ¿verdad que sí? Ahí nos quedamos. Sí, En ahí eso nos nos quedamos, quedamos. ¿no? Y quedé de que les iba a subir las derivadas para que ustedes las revisaran y pues ahí pudieran más o menos dar sus opiniones y comentarios, pero nunca lo subí. Así que vamos a comenzar con eso ahorita. Les voy a compartir lo que debería quedarles con las derivadas. Eso es lo que voy a hacer ahorita. Les voy a compartir las derivadas. Vamos a ver. Más. Las derivadas quedan bastante feas porque quedan bastante largas, pero son más o menos estas. Aquí están. Vaya. En lo que está cargando ahorita, arriba le va a aparecer la fórmula del área superficial que habíamos planteado. Creo que hasta ahí nos habíamos quedado. Y después la fórmula de error máximo que nosotros habíamos calculado. Ya le va a aparecer, tranquilos. Entonces ahí va a aparecer las dos formulitas, la fórmula del error y posteriormente les van a aparecer dos derivadas parciales, la parcial respecto a R mayúscula y la parcial respecto a R minúscula. Por último, les voy a enseñar la parcial respecto a H. Bueno, esto ya nunca cargó. No sé qué está pasando hoy con esto, pero todo está
tardando. Ahí está. Ok. Ahí tenemos la fórmula en la parte superior y abajo el error máximo, lo último que habíamos planteado, creo que fue eso, la suma de los valores absolutos de los productos de las derivadas por sus respectivos diferenciales. Así que luego tenemos las derivadas parciales respecto a R minúscula, respecto a R mayúscula, y en la siguiente página les voy a mostrar la derivada parcial respecto a H. Así que vaya, les explico así rapidito lo que he hecho ahí. En la derivada parcial respecto a R minúscula, el primer término, que es 2pi r cuadrado, ese no lleva R mayúscula, pero como estoy derivando respecto a R minúscula, la derivada de 2pi r cuadrado es 4pi por R. Creo que ahí no hay donde perderse. El último término, el que está hasta el final, el pi r cuadrado mayúscula, estoy haciendo referencia a la función original. Este término, el pi r cuadrado mayúscula, ese como no lleva R minúscula, entonces su derivada vale 0. No se tomaría en cuenta para la parcial respecto a R minúscula. Su derivada vale 0. Luego, todo el desarrollo más largo que usted ve en f de R minúscula es la derivada del producto del término de en medio, ese que dice pi por R mayúscula más R minúscula por la raíz. Es un producto porque tiene R minúscula en el factor de fuera de la raíz y tiene R minúsculas dentro de la raíz. Entonces se deriva como producto. Yo lo que hice fue, el pi es constante. Si se fijan, he dejado un pi y después del pi he abierto paréntesis, he abierto corchetes por acá y esos corchetes se cierran hasta donde yo estoy colocando ahorita un par de chequecitos. Uno es donde se abre corchete y el otro que va a salir es donde se cierra. Ahí están los dos cheques. Uno abre, el otro cierra. Todo lo que está entre esos dos es la derivada del producto de R mayúscula más R minúscula por la raíz. Primero derivo el paréntesis, R mayúscula más R minúscula. Como es derivada respecto a R minúscula, la derivada es 1 por la raíz sin derivar. Luego le puse puntos suspensivos porque el espacio no me iba a alcanzar para toda la otra parte de la derivada. Le pongo puntos suspensivos abajo para indicar que es la continuación de la parte de arriba. Entonces abajo le puse más el primer factor sin derivar, que es la suma de los R's, por la derivada de la raíz. Y la derivada de la raíz es 1/2 por todo lo que está dentro de la raíz elevado a la menos 1/2 por la derivada de lo que está dentro de la raíz. Ahí aplicando regla de cadena. La derivada de lo que está dentro sería 2 por h menos r por menos 1 más 2 por r menos r por menos 1. Aquí sí que me haría falta un par de signos de agrupación, un par de paréntesis para indicar que todo esto va multiplicado por la raíz. Ya les van a cargar los signos de agrupación. Entonces, así es como se ha calculado esa derivada parcial respecto a R minúscula. Ahí le puse un par de paréntesis rojos, no sé si se alcanzarán a ver, los voy a repintar. Vale. Ahí está. De una manera muy similar es que he sacado la derivada parcial respecto a R mayúscula. Muy similar, pero no idéntica. En el caso de la R mayúscula, el 2pi r cuadrado del inicio de la fórmula no lleva R mayúscula, por lo tanto su derivada vale 0. El último pi r cuadrado de la fórmula obviamente sí lleva R mayúscula, entonces su derivada es 2pi por R, que es lo que he puesto al final en la f de R mayúscula, un 2pi por R, ya casi al final. Lo demás es otra vez la derivada del producto de pi por R mayúscula más R minúscula por la raíz, solo que ahora respecto a R mayúscula, por eso cambian algunas cositas por ahí. Así que bueno, esa es una explicación así a grandes rasgos de cómo se han obtenido estas dos derivadas. Estas son las derivadas más largas del ejercicio.
No sé si alguien tiene alguna pregunta. ¿Preguntas? Ok. Bueno. Bueno, Cristian, yo pensé que se iba a ir. Bueno, yo pensé que no estaba, mejor dicho. Bueno, ¿alguna pregunta de los demás, chicos? ¿Una duda? ¿No? Bueno, pues me sorprende que no hayan dudas. Bueno, ahora veamos la otra, la derivada parcial de f respecto a h. Esa ya es más tranquila porque ni el primero ni el último término tienen h. Entonces el primer y el último término no se derivan. Solo hay que derivar el producto de en medio. Y en el producto de en medio, el pi es constante, la suma de los radios en este caso sería considerado constante y la h solo va dentro de la raíz. Así que por eso es que la derivada de esta variable queda más tranquila. Ah, perfecto, Cristian, está bien, no hay problema. Yo pensé que se iba a ir de inmediato, por eso era la observación. Así que aquí tenemos la parcial respecto a h y luego lo que aparece más abajo simplemente es el hecho de cuáles son los resultados que quedan cuando usted evalúa las derivadas parciales según los datos que anotamos la última clase. Estas son las derivadas que quedan cuando usted ya evalúa. Ya les va a aparecer marcado por ahí. Cuando usted evalúa en los datos de R mayúscula igual 6, R minúscula igual 3, H igual 4 y los errores que eran de 0.02 metros. Entonces, estos son los valores que le van a quedar cuando usted evalúa todas esas derivadas en los datos ya obtenidos. Y luego solo sustituye esas tres derivadas en lo que expusimos de la fórmula del error máximo, que es lo que está abajo. Al final, el DDA le terminaría dando 1.905. Los valores absolutos en este ejercicio en particular no afectan nada porque como todo termina dando positivo, los valores absolutos no hacen nada. Así que podrían bien ni siquiera estar y no pasa nada. Bueno, ahí tendríamos entonces los resultados de las derivadas, el diferencial de área. Ahí usted revíselo por aparte. Ya se lo subí a la plataforma, como les digo, ya lo tienen ahí en el aula. Está en la clase 2 de la semana pasada. Y ahí lo pueden revisar. Ahí está completito para que lo revisen tranquilamente y cualquier duda, consulta, pues me dicen. De ahí lo que está en negro, el ejercicio no lo pide, pero como una observación. Si le pidieran el error relativo es diferencial en este caso de área, porque es lo que se calculó, diferencial de área entre área. El diferencial de área de arriba será diferencial máximo o error propagado dependiendo de lo que se haya calculado antes. En este caso era error máximo, es 1.905 y se divide entre el área A. Esta área A se calcula con la fórmula original del problema, evaluándola en los datos del ejercicio. Al tomar la fórmula original del área superficial y evaluarla en los datos del problema, da 259.06. Se hace el cociente y esto da 0.0074. El error porcentual es agarrar el relativo, multiplicarlo por 100. Eso le da 0.74%. Vean cómo el error es muy, pero muy insignificante. Ni siquiera llega a un 1% el error en el cálculo del área. Así que ahí tendríamos ya el ejercicio terminado. ¿Preguntas?
¿No hay preguntas? Todo bien, ok. Bueno, está bien, está bien. Vaya, algunas otras observaciones que quería hacer. Aquí las tengo ya anotaditas solo para repasar. Bien. Observaciones que les quería comentar siempre sobre el tema de diferenciales. Cuando uno trabaja ejercicios de aplicación de diferenciales, simple y sencillamente hay que tener cuidado con cómo le dan los datos de los errores. En el ejemplo que hicimos, ya nos decían directamente que los errores en la medición eran de 2 centímetros. Solo los pasamos a metros para unificar unidades. Pero algunas veces no nos van a decir textualmente de cuánto es el error, sino que lo pueden dar como porcentaje. De hecho, si revisaron ya la guía o cuando la revisen, ahí encontrarán que varios ejercicios le habla de errores, pero como porcentaje. Entonces, cuando a usted le dan un error de porcentaje, ese porcentaje lo debe de pasar a decimales. Ese porcentaje lo debe de pasar a decimales, pero al pasarlo a decimales no es que ese sea el error, por eso le he tachado ahí el 0.02, si se fija. No significa agarrar el 2%, lo paso a decimales y ese es el error. No. El error usted se lo debe de calcular a la variable que le dicen. Si le dicen que es un 2% de altura, el error es un 2% en la altura, entonces agarra el 2% y se lo calcula a la altura. Si le dijeran que la altura es de 10, por ejemplo, le calcula el 2% a 10. Si le dijeran que la altura es de 6, le calcula el 2% a 6. Y así sucesivamente. Usted le va a calcular el 2% a la unidad que en ese momento esté usted analizando. Si en un momento dado, porque suele suceder también, y en la guía hay varios así, si en un momento dado le dan el porcentaje de error, pero no le dan el valor de la medida a la que usted le va a calcular el porcentaje, si le dijeran, por ejemplo, mire, calcule cierto error de área superficial, sabiendo que la altura tiene un error del 2%, bueno, sabe que le va a calcular el 2% de la altura, pero si no le dicen cuánto mide la altura, usted lo va a dejar indicado así como se le he puesto ahí yo encerrado en un círculo. Lo va a dejar indicado así, 0.02 H. Cuando no tiene los datos de las medidas o de las variables, usted solo lo deja indicado. El porcentaje pasado a decimal por la variable. Si tuviera el dato de la variable, pues hace el cálculo y ya, pero si no, lo deja así indicado. Así que eso es con los errores. Lo que ven aquí abajo es una observación sobre el tema de linealización. En linealización, cuando nosotros vimos el ejemplo, a nosotros nos tocaba crear la función y buscar los puntos cercanos a los que ya tenía la función. Este es una variante porque aquí, este es el ejercicio 2 de la guía, donde ya le dan la función logarítmica, le dicen que encuentre una linealización para esa función en el punto 1, 1. Y entonces, ¿qué es lo que va a hacer usted cuando ya le dan la función y le dan el punto? Sencillo, agarra la función, la evalúa en el punto 1, 1 y eso le da logaritmo natural de 5, en este caso. Le saca la derivada respecto a x, la derivada parcial respecto a y. No lo he puesto porque no es el objetivo venir a hacer todo el problema. Saca las dos derivadas parciales, las evalúa en el punto 1, 1. Le va a dar en este caso 4 quintos, 9 quintos. Y estos tres datos los sustituye en la fórmula de linealización, que más o menos he puesto aquí en el lado derecho. La función evaluada en un punto, que es logaritmo natural de 5, más la derivada respecto a x, que es 4 quintos por delta x, más la derivada respecto a y por delta y. Entonces, estos tres datos numéricos los pone, delta x y delta y solo los deja indicados. No se trata de que usted vaya a buscar otro punto. Aquí simplemente se trata de dejar una respuesta, sí, indicada como una suma. Entonces, estos eran algunos comentarios que considero importantes hacer porque en un examen uno nunca sabe qué tipo de ejercicio le va a aparecer. En linealización, por ejemplo, a veces ponemos funciones así con el punto ya dado
a veces colocamos que encuentren valores de expresiones, como el ejemplo que vimos en clase. Y en los errores también es muy común que solo le digan, mire, el error es tanto de porcentaje, pero no le den otros datos. Así que bueno, preguntas. Pero si este fuera el examen, sí tendríamos que dejar el proceso de la derivada y todo, Ah, ¿verdad? no, sí, 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 obviamente sí, sí. Si este fuera si fuera de examen, sí, tienen que dejar el proceso de las derivadas. Y bueno, creo que de lo que he hecho es lo único que haría falta. Y allá si quisiera alguien colocar el valor exacto del logaritmo natural de 5. Otra pregunta. Preguntas, chicos, preguntas, preguntas. ¿No? Bueno, hoy andan algo tímidos. Bien. Bueno, vamos a lo que nos toca ver el día de hoy. ¿Cuál era el anterior? Permítame, permítame. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Permítame que ya lo perdí. Ahorita voy. Ahí está. Ese, Eric, ahí está. Ah, el anterior, perdón, no había visto. Ya le cargo el otro. Vale. Ahí está. ¿Ese era, Eric? Ok, perfecto. Bueno, bien, lo que vamos a ver hoy es la parte de regla de cadena. Vamos a ver la regla de cadena. La próxima clase vamos a ver la parte de aplicaciones de regla de cadena y vamos a comenzar con derivada implícita. Eso será la próxima sesión. A ver hasta dónde logramos avanzar antes de vacación porque tenemos también el examen corto de la próxima clase. Así que vamos hoy con la regla de cadena.
Bueno, la regla de cadena es una versión diferente a la que nosotros conocemos con las funciones de cálculo diferencial. Sin embargo, el trasfondo de la fórmula y del proceso viene siendo la misma, operar o derivar, mejor dicho, composiciones de funciones, cuando tengo una función que depende de otra y así sucesivamente. Entonces, en este caso, la idea de la fórmula o de la regla de cadena, como usualmente se le llama, yo quiero que no se la aprendan así tal cual como una fórmula, sino que aprendan a deducir la fórmula que ustedes van a usar más que la fórmula en sí. Es mejor aprenderse de dónde se saca la fórmula que la fórmula en concreto. Así que, por ejemplo, acá vamos a partir nosotros de tener una función de dos variables z igual a f de xy, una función de dos variables, y luego supongamos que la x es una función que depende de otras dos variables u y v, y que la y es una función que depende también de otras dos variables. Entonces, no es que cualquier ejercicio se pueda resolver usando regla de cadena. Simple y sencillamente es de ver que se tenga una función que depende de dos variables y estas dos variables a su vez dependen de otras dos. Se va dando como una cadena, ¿no? de dependencia de valores. Permítame un momento. Ok. Entonces, si uno revisa el libro de Sill, el que les compartí al inicio del ciclo, esta parte de regla de cadena está llena de un montón de diagramas. Esos diagramas no son obligatorios, pero son un buen recurso para uno entender cómo se aplica la regla de la cadena. Entonces, los diagramas sirven como una herramienta auxiliar, digamos, para estos procesos y van de la siguiente forma. Primero colocamos z y decimos nosotros que z depende de dos variables, que son x y y, por la notación que está arriba, z igual a f de x y. Pero estas dos variables x y y, a su vez, dependen de otras dos. Tal como lo dice arriba, x es igual a g de uv, o sea que x depende de u y de v. Y es igual a h de uv, o sea que y también depende de u y de v. Entonces ahí tenemos este diagrama. Es como una especie de diagramita de árbol donde vamos viendo las diferentes categorías de quién depende de quién. En este diagrama, cada flechita, en el libro no son flechas, pero a mí me gusta hacerlos así con flechas. Cada flechita de las que vemos acá representa una derivada parcial. Cada flechita es una derivada. Entonces es muy común llenar este diagrama de derivadas de la siguiente forma. Parcial de z respecto a x, parcial de z respecto a y. ¿Cómo sabemos nosotros qué derivada representa cada flecha? Fácil. Vean las variables que unen las flechas y entonces, por ejemplo, la flecha de arriba a la izquierda une z con x. Entonces siempre la dinámica va la parcial de la variable de arriba con respecto a la variable de abajo. Por eso es parcial de z respecto a x. Y en la flecha de la derecha es la parcial de la variable de arriba, que es z, respecto a la variable de abajo, que es y. Por eso es parcial de z respecto a y. Luego, para las flechas de abajo, pues de manera análoga sería parcial de y respecto a v, parcial de y respecto a u, parcial de x respecto a v y parcial de x respecto a u. Aquí el único problema con el que nosotros nos vamos a topar es que a veces los diagramas quedan tan grandes, porque esto digamos que es la versión más sencilla de los diagramas, la más pequeña, pero a veces los diagramas quedan tan grandes que no queda espacio suficiente, y lo veremos en un ejemplo. No queda el espacio suficiente para poder ir escribiendo todo esto de las derivadas en cada flecha. Así que ese es el único problemita con el cual nosotros a veces nos vamos a encontrar.
Como les digo, esto es un recurso. Tampoco es que sea obligación que usted tenga que hacerlo y mucho menos que tenga que ponerle todas las derivadas a cada flecha. No. Entonces ahí tenemos el diagrama, las derivadas que representan cada flecha y ahora vienen las que le pueden preguntar a usted. A ustedes les pueden pedir la derivada parcial de la variable de más arriba, z en este caso, con respecto a las que están más abajo en el diagrama. O dicho de otra manera, le pueden pedir a usted las derivadas parciales de las variables que no están relacionadas de manera directa. Z, por ejemplo, no se relaciona de una manera directa con U y con V. Tienen a la X y a la Y como intermediarios, por decirlo de alguna manera. Entonces, le pueden pedir la parcial de Z respecto a U y la parcial de Z respecto a V. Le pueden pedir esos dos datos, respecto a U y respecto a V. La parcial de la variable de más arriba con respecto a las que están hasta más abajo. Y la pregunta es, ¿y cómo se calculan? Es más fácil de lo que uno puede pensar. Si lo ve con el diagrama. Si lo vemos con el diagrama, lo único que nosotros tenemos que hacer es, veamos el diagrama y si queremos la primera que puse, que es la parcial de Z respecto a U, solo veamos los diferentes caminos que hay para llegar de Z hasta U. Nos podemos venir por acá, siguiendo estas dos flechitas para llegar de Z a U, y nos podríamos venir por acá, siguiendo estas otras dos flechas para llegar a U. Entonces, ahí tenemos los dos caminos para llegar de Z a U. Esos caminos, lo que usted va a hacer es multiplicar las derivadas de cada camino, parcial de Z respecto a X por parcial de X respecto a U, que sería el primer camino. Y en el otro es parcial de Z respecto a Y por parcial de Y respecto a U, el segundo camino. Tengo entonces, ahorita está cargando, pero ahí les van a aparecer los dos productos. Cada producto son las derivadas de un camino. Cada producto son las derivadas de un camino y esos productos se suman. Entonces, yo recomiendo, en vez de aprenderse que la fórmula es parcial de Z respecto a X por parcial de X respecto a U más parcial de Z respecto a Y por parcial de Y respecto a U, en vez de aprenderse todo eso, que también puede variar si la cantidad de ecuaciones, de variables es más grande, mejor aprenda cómo hacer el diagrama, interprete de manera correcta el diagrama y coloca los productos que usted necesita. Al final siempre va a plantear una suma de productos. Serán varios productos, un producto por cada camino, y luego todo eso sumado. Ese en el caso de la parcial de Z respecto a U. La otra sería parcial de Z respecto a X por parcial de X respecto a V más parcial de Z respecto a Y por parcial de Y respecto a V. Y ahí tendríamos ya nuestras dos fórmulas. Estas fórmulas, insisto, no son fórmulas fijas, no es que siempre van a ser así. Esto depende de la cantidad de variables que tengan las funciones con las cuales nosotros estamos trabajando. Pero la idea es hacer el diagramita, ver los caminos y ahí plantear las sumas de productos necesarios. ¿Alguna pregunta con ese planteamiento? Una pregunta, ¿todos van a ir parejos siempre? No. Todos los caminos, no. Un camino puede no ir parejo al otro. Sí, aquí pueden variar varias cosas. Es decir, aquí puede ser que el diagrama quede parejo en todos los niveles o podría ser que no. Aunque, siendo muy sinceros, la mayoría de ejercicios están dados para que queden parejos, pero siempre hay uno que otro que puede salir
siendo la excepción. Ahí lo que sucede es que si hay alguna parte del diagrama que no queda equitativa o pareja respecto a las otras, simplemente se va a interpretar como que las derivadas que le corresponden a esa parte valen 0, nada más. A la hora de operar y de sacar las cuentas, se tomarían de esa forma. ¿Otra pregunta? Bueno, esta es una versión de la regla de la cadena, pero hay otra versión. Y la otra versión es una que se utiliza más que nada en problemas de aplicación. Cuando uno trabaja problemas de aplicación, es muy normal y es lo más seguro que uno se va a topar con otra versión del diagrama. Y esa versión va así. Tener una función que, por ejemplo, depende de dos variables, z igual a f de x, y. Y luego tener que x y también la variable y van a depender de una sola variable más, x igual a g de t, y igual a h de t. O sea que estamos diciendo que z depende de dos, pero la x y la y dependen solo de una. En este sentido, el diagrama queda z, x, y estos que dependen de t. El diagrama queda de esta forma. Z depende de x y de y, y la x y la y dependen a su vez de t. Así que así les quedaría el diagrama. Nuevamente, cada flecha representa una derivada parcial, parcial de z respecto a x, parcial de z respecto a y. Y aquí viene el cambio, aparte de lo obvio que es como que está el diagrama, el cambio con respecto al planteamiento anterior. Y es que acá, como no hay de dónde escoger con respecto a qué variable vamos a derivar, no puedo decir yo que la x la voy a derivar respecto a una variable u otra, solo hay una opción. Entonces aquí no es derivada parcial, aquí es lo que llamaremos derivada total, parecido al diferencial total que vimos la clase pasada, pero aquí es derivada porque no solo es un dx dy, sino que es dx sobre dt y dy sobre dt. Estas son derivadas totales. Que si hay algo de especial a la hora de sacar las derivadas, realmente no. No es que haya que hacer un proceso especial para sacar las derivadas. Las derivadas seguirán manejándose como normalmente se han sacado. Lo único es la notación, que hay que tener cuidado de que cuando no se tiene más de una variable respecto a la cual derivar, se manejan así, derivadas totales. Y de ahí lo demás, pues funciona como antes lo dije. Hay que ver los caminos. Aquí no hay más opciones que únicamente le pidan a usted la parcial de z respecto a t. No hay más opciones. Y esto será parcial de z respecto a x por dx de t más parcial de z respecto a y por dy de t. Y como no hay opciones respecto a quién derivar, la derivada que le van a pedir también es derivada total de z de t. Se la van a pedir así. Así que esa sería la fórmula en cómo a ustedes les aparecerían las reglas de cadena en esta versión. ¿Preguntas? Con derivada total, profe, se refiere a que ya no se puede seguir sacando más derivadas. No. No, o sea, bueno, en parte sí. Derivada total se refiere al hecho de que no hay más derivadas que se puedan sacar, pero en el sentido de que no hay más variables de las cuales derivar. Pero sí que podría uno seguir derivando la misma función varias veces, eso sí. Pero derivada total es en el sentido de que no existe eso de preguntarse si voy a derivar respecto a X, Y, Z. Solo hay una por donde irse y ya. Ajá.
Y, profe, Ajá. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, José? Pensé que iba a preguntar alguna otra cosa, no sé. hola, hola. Hola. Ajá. Pues sí, Sí, sí. en el caso que tuviéramos 3 variables, si hiciera el mismo proceso que hemos estado haciendo con el Lo anterior. mismo. Lo mismo. Se hace el diagrama, se buscan los caminos dependiendo de cuál derivada le piden y ahí se plantean las sumas de productos. Por eso les digo que esto que he puesto en morado, la fórmula, entre comillas, no es una fórmula fija. No siempre va a ser una suma de 2 productos, puede tener más. De hecho, si son 3 variables, por ejemplo, si fuera X, Y, Z en el nivel intermedio, por decirlo así, aquí sería una suma de 3 productos, mínimamente. Así que eso puede variar, pero la idea es hacer el diagrama, ver los caminos y luego hacer las sumas de productos de los caminos. La idea se mantiene fija siempre. Ah, ok, gracias. Bueno, otra pregunta, chicos. Preguntas. Profe, y pudiera ser posible, en este caso, en el ejemplo que acaba de explicar, que ya no podríamos seguir derivando más, en este caso que X tuviera otra variable, ¿va? Pero en este caso Y ya no tuviera otra variable, pudiera pasar eso, que sería un caso no tan común, pero sí, podría suceder. En ese caso, por ejemplo, el segundo producto, el que le tocaría a Y, daría 0, porque vaya, lo que pasa es que si alguna variable no está, que puede darse el caso, usted tiene que interpretar que la derivada respecto a esa variable vale 0. Tampoco se trata de que, imaginémonos en este diagrama, ¿verdad? No estuviera esta parte. Vamos a ver, voy a borrar acá. Supongamos que no estuviera esta parte y que solo llegara a Y. Que solo llegara hasta acá. Ya les va a aparecer. Supongamos que solo tuviésemos esto así. Entonces, no se trata de que, como solo tengo Y, en la fórmula voy a quitar yo la parcial de Y respecto a T y que la fórmula la voy a dejar así. Voy a borrar aquí. No se trata de que voy a quitar la fracción y ya. Se trata de que, bueno, si le falta es porque la que le falta, la derivada vale 0. O sea, la fórmula seguiría siendo sumas de productos, solo que la derivada que falta, esa valdría 0. O sea, sí se puede dar el caso, pero también hay que saber cómo interpretarlo. Pero no se preocupen que nosotros en raras ocasiones vamos a tener esos casos. Preguntas. Bueno, veamos un ejemplo. Veamos un ejemplito. Este ejemplo está en la guía. Lo estoy buscando ahorita. Está en la guía de diferenciales. Al final de todas las páginas, en la tercera, aparece una enorme cantidad de ejercicios de regla de cadena. Solo son 3. ¿Cómo? No nos va a dar el tiempo para llegar a esa derivada. ¿A cuál derivada, Mariela? ¿A cuál derivada? No, pero de llegar a cuál. O dice que porque son 4, o qué. Tienen miedo solo porque son 4.
Si nos queda la derivada, como usted dijo, la de 0. No nos va a dar el tiempo para llegar a esa derivada. No entiendo. Pero si ya saben que va a dar 0, no tienen que hacerle nada. Simplemente ponen que vale 0. No entendí. Ok. Bien, vamos a ver un ejemplo. Les decía, en la guía, al final en la página 3 hay 3 ejercicios de regla de cadena. Hay uno de, bueno, los 3 no son demasiado complicados. Los 3 están tranquilos. El último es de derivada total porque pueden ver que la función W, si tienen a la mano la guía, la función W depende de X, Y, Z, pero X, Y, Z dependen solo de T. Así que es una función, es uno de este último caso. El primero es un ejercicio que tiene todos los niveles parejos. El segundo es más ilustrativo para lo que yo quiero ver, no solo porque tiene las funciones un poquito más raras, sino por el hecho de que no va a quedar un diagramita tan parejo. Así que vamos a ver el ejemplo de la guía. No, los del parcial no vienen tan complicados, tampoco sean así. Es que ustedes todo lo exageran. Vaya, aquí dice f de x, y, z es igual al arco tangente de x sobre 1 más z más x por el arco seno de la raíz de 1 menos y. Nos piden calcular la derivada parcial de f respecto a w. Y además nos dicen que x es igual a 2 elevado a la cosecante de u más v más 3. Nos dicen que y es igual a 4 veces w por el logaritmo natural de u cuadrado sobre 1 menos v cuadrado. Y nos dicen que z es igual a u por e a la 5w. U por e a la 5w. No, miren, los de los parciales no son complicados. Lo que sucede es que es bien factible de equivocarse. Un error en un signo, un error en un exponente y lamentablemente todo estaría malo. Pero bueno, en el caso particular de las reglas de cadena, como son varias derivadas las que hay que sacar, no es que todas son complicadas. Son varias derivadas, pero al final prácticamente todas llevan una pequeña ponderación. Si tiene que sacar 4 derivadas, pues cada una lleva su respectiva ponderación. Como al final van a sacar un montón de sumas de productos, pues ahí se va. Pues bien, aquí tenemos el ejercicio. Le dan una función principal, la f, y le dan las 3 mini funciones, por así decirlo, o subfunciones para x, y, z. Entonces, es bien fácil ver y darse cuenta si es regla de cadena, o sea, le van a dar un montón de funciones, unas en términos de unas variables y otros en términos de otras. Entonces acá, si hacemos nuestro diagrama, ponemos primero f, y esta f depende de 3 variables. La f depende de 3 variables, x, y, z. Perfecto, Cristian, que le vaya bien. Buena suerte con su mami, que todo le salga bien. Bueno, f depende de x, y, z, y luego la x, y y z, cada una depende de diferentes variables. Por ejemplo, x depende de u y de v. Y depende de u, de v y de w. Mientras que z depende de u y de w. Así que ahí tenemos nuestro diagrama. Podemos ver que el diagramita está parejo con la misma cantidad de
de niveles, 3 niveles, no queda un nivel así como justo, pero sí notemos que a la X le falta una variable que es la V, a la Z le falta una variable, bueno, a la X le falta W y a la Z le falta V. La única que tiene como que las 3 completas es la Y. No le voy a poner los nombres de las derivadas a cada flecha porque no me va a alcanzar el espacio, entonces, y tampoco es obligación hacerlo. Lo que el ejercicio me pide es la derivada parcial de f respecto a w. Entonces veamos los caminos. Bueno, hace falta una variable x y una variable z, pero ahí no podemos hacer nada. No nos podemos inventar colocarle una variable que no tiene. Así es que hay dos formas como vamos a afrontar nosotros esto. Pero antes de verlas, veamos los caminos que me llevan de f a w. Está este, de f a w, y está este. Uno pasando por y, el otro pasando por z. Ahí tengo yo dos caminos. ¿Por qué el tercero pasando por x no lo hago? Porque la x no depende de w. Si me pidieran la parcial respecto a u sería diferente. Las tres variables dependen de u. Si me pidieran la parcial de f respecto a v, la x depende de u, la y también, y ahí el camino que no tomo es el que pasa por z. Pero en este caso, bueno, ni modo, no puedo hacer nada. Ese camino no lo voy a tomar. Entonces, esta es una forma de abordar estos ejercicios. Si alguna variable falta y justamente la voy a ocupar para lo que me pide calcular el ejercicio, simplemente no tomo en cuenta ninguna trayectoria, ningún camino por ese lado, porque simplemente no voy a llegar a nada. Así que esto terminaría siendo, aunque son tres variables, una suma de dos productos nada más. La parcial de f respecto a y por la parcial de y respecto a w más la parcial de f respecto a z por la parcial de z respecto a w. Y ahí tendrían ya ustedes la suma de dos productos. Voy a esperar que cargue. Ok. Ahí está ya la suma de los dos productos. La segunda forma de abordar el ejercicio, bueno, si a alguien no le gusta ver su diagrama así incompleto, agréguele lo que hace falta, vaya, agréguese. A la X le hace falta una variable y a la Z le hace falta otra. La de la Z en este ejercicio ni lo vamos a ocupar, pero la de la U tiene un W. Le agrega a usted las variables que hacen falta. Bueno, entonces a la hora de plantear la fórmula que va a utilizar para calcular la derivada parcial, le agregaría el tercer producto, parcial de f respecto a x por parcial de x respecto a w. Pero como la x no depende de w, en este último planteamiento, la última derivada parcial usted la pone que vale 0. Así que de todos modos, ese producto que le agregó lo va a terminar anulando. Así que usted escoge, completa el diagrama para que no se le vea raro, agrega todos los productos que va a sumar, todos los posibles, pero anula uno porque le falta la variable para poder plantearlo. O si no, de entrada ni siquiera lo toma en cuenta y no pone ese producto. De todos modos, va a terminar quedando con una suma de dos productos nada más. Así que ustedes escogen. Preguntas. Preguntas. O sea que esta última parte que hizo es como innecesario, no es necesario ponerla. Exacto, exacto. Esta última parte es innecesario, sí. Ah, O sea, va. lo planteo para que vean que lo pueden poner, porque hay algunos a los que les gusta ser, por diferentes circunstancias, bastante perfeccionistas, ¿no? Con este tipo de cosas. Entonces, si no les gusta ver un diagrama incompleto o cosas así, lo pueden poner, pero a la postre, el producto que le toca, de todos modos, lo va a terminar quitando. Así que al final se vuelve innecesario. Bueno, quedémonos entonces con lo que había puesto al inicio, la versión del diagrama incompleto
que de todos modos es lo que nos interesa que va a quedar. Solo así. Bien, una vez hecho esto, pues ya sabemos qué es lo que tenemos que calcular y ahora vamos a proceder a realizar los cálculos de las derivadas que se necesitan para resolver el problema. Vamos a pasarnos aquí a otra página y bueno, comenzamos. Voy a anotar nuevamente la función original f de x y z, que sería arco tangente de x sobre 1 más z más x por arco seno de la raíz de 1 menos y. Recordando las derivadas que tenemos que calcular. Bueno, tenemos que calcular la parcial de f respecto a y hay que calcular también la parcial de f respecto a z. Son dos de las primeras derivadas que tenemos que calcular. Por lo que ya planteamos antes, la suma de productos que vamos a tener. Bueno, con respecto a la derivada respecto a y, valga la redundancia, el primer término no lleva y, su derivada se hace 0. El segundo término sí lleva y dentro del seno inverso, así que aquí hay que recordar cómo se deriva el seno inverso. La x del inicio es constante y está multiplicando, solo la dejo. Y pongo la derivada del seno inverso, que es 1 entre la raíz de 1 menos el argumento al cuadrado. Queda así. 1 menos la raíz de 1 menos y al cuadrado. Por la derivada de lo que está dentro del seno, que sería 1 medio de 1 menos y a la menos 1 medio por menos 1. Que esta es aplicación de regla de cadena tradicional. Regla de cadena tradicional respecto a y. Por eso le ponemos un menos 1. Ahí está. Y esa es toda la derivada de f respecto a y. Ya voy a regresar a esto, a la parte de simplificación, pero por ahorita calculemos las derivadas. Luego, la parcial de f respecto a z. El último término no lleva z. Todo el arcoseno inverso. Entonces su derivada es 0. El primer término sí lleva z. Y es un arco tangente. Entonces su derivada es 1 entre 1 más el argumento al cuadrado, x más 1, x sobre 1 más z al cuadrado, por la derivada del argumento de la tangente inversa. El argumento de la tangente inversa es un cociente, entonces derivo como cociente y respecto a z, quedando derivada del numerador que es 0, por denominador sin derivar, menos numerador sin derivar por derivada del denominador. Todo esto no se le olvide que es respecto a z entre el denominador al cuadrado. Y lo estoy haciendo porque es aplicar regla de cadena normal al arco tangente. O sea que aquí, si bien es cierto que este es un ejercicio de regla de cadena de varias variables, pero cada una de estas derivadas también se hace con la regla de cadena usual que nosotros ya manejamos. Ahí tengo las derivadas parciales de f respecto a y respecto a z. Vaya, me detengo un momento ahí por si hay alguna pregunta de algún proceso en esta parte. Preguntas. Preguntas. No hay ninguna pregunta, duda, comentario.
Bueno, cositas de las simplificaciones. Como sugerencia, y también porque muchas veces se lo van a pedir, cada una de las derivadas individuales que usted tenga que calcular, por favor, simplifíquelas. Cuando digo derivadas individuales, me refiero a las que van a ir multiplicadas después, a estas que estamos sacando. Simplifíquelas o por lo menos reescríbalos a modo que se vean un poquito más accesibles. Por ejemplo, aquí la primera la podemos escribir como menos x, que es lo único que va a quedar en el numerador al final. Y abajo, vamos a poner raíz de, vamos a ver, quedará raíz de y por un 2 por raíz de 1 menos y. Raíz de y por raíz de 1 menos y. Y en la otra queda, bueno, curiosamente, queda también menos x en el numerador. Y abajo queda, vamos a ver, 1 más z cuadrado más x cuadrado, al hacer la simplificación. Ahí le dejo que verifiquen que eso queda al simplificar. Bueno, ahí tendríamos entonces los resultados. Bien, ahora veamos las otras derivadas. Para las otras derivadas nosotros teníamos, bueno, la x ni la voy a poner porque la x no se va a derivar. Voy a colocar la y, que sería 4w por logaritmo natural de u cuadrado sobre 1 menos v cuadrado, y el z igual a u por e a la 5w. Pues las derivadas de estas son bastante fáciles de sacar. La primera, si bien es cierto que es un logaritmo, pero recordemos que estamos sacando la parcial de y respecto a w. Es la parcial de y respecto a w la que vamos a sacar, y también la parcial de z respecto a w. El w está multiplicándose en la y por 4 y por un logaritmo, o sea que todo es constante salvo la y, por lo tanto la derivada es lo que acompaña a la y. 4 logaritmo natural de u cuadrado sobre 1 menos v cuadrado. Todo lo que va acompañando a la w. Y en el caso de la z, la w va como una exponencial. Su derivada es la misma exponencial por la derivada del exponente, que sería únicamente 5. Y ahí tendríamos ya entonces el desarrollo de nuestras últimas derivadas. No sé si alguien tiene alguna consulta o pregunta sobre estos resultados. ¿No hay preguntas? ¿No hay preguntas? Ok, bueno. Cuando usted ya tiene todo esto calculado, todas sus derivadas individuales, viene la parte nada más de expresar la respuesta final. Y para la respuesta final, lo único que va a hacer es multiplicar y sumar todos los resultados que ya se obtuvieron. Así que no hay que hacer más nada que simplemente agarrar todo lo que ha obtenido, todas sus derivadas, multiplicarlas y obviamente dejarlas indicadas como suma. Tampoco va a hacer nada así fuera del otro mundo. Entonces aquí, por ejemplo, quedarían, vamos a ver, lo voy a poner aquí aparte.
La parcial de F respecto a W sería el producto de menos X entre 2 por raíz de Y por raíz de 1 menos Y por 4 logaritmo natural 4 logaritmo natural de U cuadrado sobre 1 menos V cuadrado. Todo esto más menos X sobre 1 más Z al cuadrado más, quiero ver qué teníamos, más X cuadrado teníamos aquí abajo, y esto por 5 U por E a la 5 W. Y ahí tendríamos ya la respuesta final. Eso es todo. Solo agarrar todas las derivadas, expresarlas correctamente con el producto que le toca y ya. Aquí hay que tener mucho cuidado porque en diferentes evaluaciones he notado que ya en esta última parte, que solo es agarrar lo que ya sacó y colocarlo multiplicado, ni siquiera se le pide que lo opere, no es necesario que lo opere, no es necesario que simplifique, no es necesario que usted regrese todo a una sola variable, porque alguien podrá decir, mire, y puedo dejar todo en términos de X y de Y, o en términos solo de U y V. Sí, sería lo que debería hacer uno en términos generales, pero para efectos del curso no lo vamos a considerar tanto así necesariamente. Así que con dejarlo así solo indicado basta y sobra. El problema que les quiero comentar en los exámenes es que a veces solo agarran las derivadas y según el orden en que las sacaron, así las ponen multiplicadas. Multiplican la de F respecto a Y, por ejemplo, con la de F respecto a X, que son en este caso las dos primeras que sacamos, y no es así. Se sacan todas y se multiplican según lo que usted planteó por regla de cadena. Bien, preguntas. Preguntas, chicos. Sí, Ismael, de verdad, de verdad. Bueno, yo al menos, yo siempre he dado esa indicación y siempre lo he calificado así. Si lo pongo malo es porque a la hora de pasarlo así, a dejarlo como producto, se equivocaron en algún signo o pusieron los productos que no eran. Como les digo, a veces el error no es que las calculen mal, sino que a la hora de poner la respuesta las ponen en forma errónea. Así que no es necesario que las simplifiquen. No duden de eso. Preguntas. Profe, ¿puede poner Yo sé que eso es una buena noticia para ustedes, porque si sé que lo que menos les gusta es simplificar, operar y todo eso. Así que ahí no pasó nada. Tranquilos. Preguntas, preguntas. Diga, Eric, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, Eric? El diagrama, ahorita. Ya carga, ya carga. Ahí está. Ahí está. Si alguien tiene alguna pregunta. Ok. Bueno, como pueden ver, los ejercicios de regla de cadena no son complicados. Los ejercicios son, no digo fáciles, pero si usted se recuerda bien de cómo derivar, no debería tener ningún tipo de problema. Y lo nuevo es esta parte de los diagramas y de saber plantear cuáles son las sumas de productos que usted va
a calcular. Así es que, bueno, vamos a dejar nada más iniciado un problema de aplicación de regla de cadena. En los problemas de aplicación es donde se ocupa el segundo tipo de diagrama que vimos al inicio, el de las derivadas totales. Eso no quiere decir que en un problema mecánico no se ocupe, pero en los problemas de aplicación es casi seguro que lo van a ocupar. En los problemas mecánicos a veces se utilizan según el tipo de ejercicio y a veces no. Vaya, lo único que para este problema de aplicación voy a hacer referencia a un ejercicio que no aparece por el momento en la guía. Bueno, en guías anteriores sí está, pero está en este momento en el libro de SIL. Está en el libro de SIL. No lo vamos a comenzar ahora, solo lo voy a compartir un momento para que ustedes lo puedan y para que estén en sintonía con cuál vamos a trabajar la próxima clase. Solo voy a esperar a que me cargue. Vaya, miren, si tienen, mientras termino de ver aquí para que me cargue lo que les quiero compartir, si tienen dudas, preguntas o consultas respecto al material para el corto del día jueves, háganla, ¿verdad? El día jueves, no sé, voy a dejar siempre un pequeño espacio para contestar dudas, pero no va a ser mucho tiempo. No va a ser mucho tiempo, así que no crea que vamos a dejar la mitad de la clase del jueves para resolver dudas. Si tiene dudas con tiempo, déjelas planteadas. Vaya, vamos a ver. Les voy a compartir ahorita el libro. A las 7 el corto, sí, correcto. El corto va de 7 a 7 y media. 7 a 7 y media. Vamos a ver, creo que es este. Vaya. Ahorita les estoy comenzando a compartir. Creo que se ve un poco borroso, es por el Zoom y todo esto. Pero vaya, la idea es esta. Les quiero enseñar acá, esto es del libro, no es el material del control de lectura, es el libro. En la página, ya les digo en cuál, página vista como PDF, pueden ver ustedes ahí que es la 180, pero visto como el libro es la 153. En la 153 comienza el tema de regla de cadena. Ahí están las definiciones y aquí están los diagramitas que yo he ido haciendo. Aquí están, como puede ver, en la página 156, los dos diagramas que yo he puesto, uno para la derivada total y el otro para las parciales. Y luego hay algunos ejemplos con diagramas más grandes, como el del ejemplo 4, que tiene un diagrama que prácticamente es parecido al que acabamos de hacer de ejemplo, solo que en este caso es un diagrama completo, o sea, están todas las variables, no le hace falta ninguna. Así que para que vean que en todos los ejemplos se apoyan de un diagrama. Aquí tienen otro, un diagrama de 3 niveles, solo que son 2 variables las que hay al final. No es que le falte algo, simplemente no tienen por qué ir 3 al fondo, ¿no? Y bueno, aquí hay otro de derivada total, solo que con más variables, que es el ejemplo 6 de la página 157. Ahí está. En fin, le quería enseñar ahí los diagramitas. Luego viene el tema que vamos a ver el jueves. Primero Dios, empecemos al menos de derivada implícita. Esto va para jueves. Y después aquí hay varios ejercicios. El que vamos a trabajar de aplicación el jueves es este, el 39 del resonador de Helmholtz. Este ejemplo, el ejercicio 39. Este es el que vamos a trabajar nosotros de ejemplo el día jueves para que lo tenga en cuenta y si le puede dar una leída, aunque lo dudo porque van a estar enseñando más para el corto, pues bueno. Y si no, si alguien me hace el favor de traerlo para el jueves ya como captura de pantalla y compartirlo el jueves en el chat, le estaré muy agradecido. El 39, página 186 o 159 del libro. Vamos a trabajar con eso. Así que, pues, eso es todo. No sé si alguien tiene alguna consulta que hacer, chicos. Si no,
Yo de mi parte me quedaría